Una vez más quiero mostrarles mediante esta Biblia Reina Valera 1960 la palabra vituperio. ¿Qué significa la palabra vituperio? Hoy veremos tal vez unos dos versículos en donde resaltar la importancia que dio Jesús al Padre. Pero vituperar significa blasfemar, hablar profanamente, ultrajar, difamar al Dios Padre, cosa que muchos hicieron en la antigüedad y hoy en día lo siguen haciendo. Pero veamos qué dice la Biblia. El libro de Romanos, en su capítulo 15, llegaremos hasta el versículo 6. Note usted lo que dice. Sin antes la gloria al Dios Supremo. Ya saben quién es. Bueno, Romanos 15:1 empieza y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Notó? El cristiano jamás debe buscar su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Un buen cristiano no tiene que ocultarle la verdad a usted. Tiene que revelarle la palabra de Dios a como está escrito en la Biblia. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Notó? Pero ni Jesús se agradó a sí mismo. Y cuanto más nosotros. Jamás debemos de buscar gloria para nosotros mismos, ni mucho menos exaltarnos, creyéndonos más que otros. Al contrario, sigue la lectura. Antes bien, como está escrito, los vituperios, es decir, los blasfemos, los que difamaban al Dios el Padre, a Jehová. Dice acá, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Estas son palabras que se cumplieron en Jesús. ¿Notó bien? Los vituperios que te vituperaban, es decir, que blasfemaban contra ti, cayeron sobre mí. Es decir, que el celo que Jesús tenía por su Padre, Él no soportaba que alguien viniera y vituperara en contra de su Dios y Padre, tal como lo hacemos hoy en día los cristianos celosos de su palabra. No podemos venir y permitir que cualquier falso venga y deje a Jehová Dios como algo inexistente. En nosotros también se cumple y debe cumplirse esta profecía que está en Salmos 69:9. Si ustedes se acuerdan que en cierta ocasión en el templo los judíos venían en días sábados, venían palomas, ovejas, para que la gente hiciera sacrificios por sus pecados. Y viene Cristo Jesús, derribó la venta de esos mercaderes, porque Él dijo que la casa de mi Padre es casa de oración y no cueva de ladrones. Pues en cierto sentido, aquellos hombres se burlaban de Dios, en el sentido de que buscaban sus propios beneficios personales. Pero escuchó bien que a Jesús le entró ese celo por la casa de su Padre. Él siempre ha defendido la verdad a como nosotros debemos de hacerlo. No debemos permitir que los vituperios hablen mal de la verdad y sobre todo del Dios vivo. Pero sigue la lectura en el versículo 4 que dice:
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia, ¿notó? Este Dios de la paciencia no es Jesús mismo, sino Dios el Padre. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Pablo, aquí en la carta de Romanos, está pidiendo que el Dios, es decir, que Jehová, o Dios el Padre, si así lo quiere usted interpretar, que Dios el Padre, el de la consolación, que así como el sentir que tuvo Jesús, que también lo tengamos nosotros. ¿Qué sentir tuvo Jesús? Ya se dijo en los versículos anteriores, que él tenía celo por su Padre y lo defendía en sentido espiritual a capa y espada. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estará usted de acuerdo conmigo y con la palabra de Dios? Y se está dando cuenta que esta lectura la estoy tomando de la traducción Reina Valera 1960. Si traigo mi Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, lo mismo dice, no cambia nada. Al contrario, la traducción del Nuevo Mundo se ha apegado a los manuscritos antiguos y la respeta de tal manera. Pero el punto en cuestión es de que nosotros, unánimes, en una sola mente, en unión con Cristo Jesús, adoremos y exaltemos al único Dios verdadero Jehová y no permitamos que los vituperios sigan burlándose del Dios de la gloria.